la gracia y la misericordia de Dios hubiéramos podido llegar hasta la ventana 1040, tanto a la India como a Tailandia. Y yo doy muchas gracias a Dios por usted, pastor, y también por el pastor González. Dios te bendiga, pastor. Y es mi tío, yo lo veo más como mi hermano, pero le doy muchas gracias a Dios porque Dios usa hombres, hermanos. Dios usa hombres que tienen un corazón dispuesto, un corazón abierto y que no tienen miedo, hermanos, no tienen miedo a creer a Dios y a obedecer a Dios. Y yo le doy gracias por ellos. La verdad es que como iglesia yo les animo a que amen a su pastor, lo aprecien, lo cuiden. No sabe cuántos enemigos tiene el pastor. Yo le puedo asegurar que tiene muchos, hermano. Y necesita de nuestras oraciones, de nuestro cuidado, protegerlo. No escuche, si alguien le quiere hablar mal de él, no lo escuche. No le escuche. No le escuche. Nadie le aprecia, nadie se importa, a nadie le interesa a usted más que a su pastor. No le crea al diablo. Al diablo que venga a hablarle mal de él. No le crea, por más santo que se vea. Él es su pastor. No me dijo que les dijera eso, hermano, no sé por qué se lo estoy diciendo, pero pastor, Dios le bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor Jesús, Dios te bendiga, pastor. Te quiero mucho. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor, hermanos. Yo sé que la hora ya pasó y yo sé que todos tenemos hambre. Yo tengo hambre, ¿verdad? Por ahí me prometieron no sé qué comida, burritos o no sé qué cosas, pero bueno, vamos a ver. Algunos piensan que venimos de México, no, hermanos. Venimos llegando apenas de Tailandia, y vamos queriendo llegar a México en unos días más. Puestos de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer una vez más, versículo 19 al 25. Lo haremos de manera alternada una vez más y nos reuniremos todos en el versículo 25 tratando de esperarnos unos a otros en este pasaje. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todos juntos, por favor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Actualmente vivimos en un tiempo donde el mundo está pasando por tiempos muy difíciles. Nuestros hijos tendrán que enfrentarse a un mundo muy diferente al que nosotros nos hemos tenido que enfrentar. No es fácil ni lo será. El mundo se ha encargado de bombardear la mente de las nuevas generaciones con el humanismo, con el feminismo, con el machismo. Y a través de esta pandemia y de esta enfermedad, de esta situación que hemos enfrentado estos últimos 2 años, hemos podido ser testigos de cuántos cristianos tienen una verdadera fe. ¿Por qué digo eso? Porque actualmente hay muchas iglesias cerradas. Hay muchas personas que se decían ser cristianos y ya no están en las iglesias. Y familias están terminando destrozadas y destruidas. Hoy en día es raro que una familia cumpla más de 30 años de casado. Eso no es raro, no es algo ya normal. Hoy en día estamos en el tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Un tiempo donde se menosprecia a un siervo de Dios
y un tiempo donde se exalta a un cantante mundano. Estamos en tiempos difíciles y nuestros hijos estarán en uno peor. La economía de los países está mal. Muchas familias han perdido seres queridos por cuestiones de la pandemia. Satanás está aprovechando la situación actual para hacer que las personas pierdan su fe y dejen de tener su esperanza en Dios. Afortunadamente para nosotros, queridos hermanos, Dios sigue estando en su trono. Dios nos ha dejado escrito en su palabra que Él es real, que Él es fiel y que en Él podemos confiar. Esta mañana quiero compartir con ustedes, siendo el último domingo del año, no un mensaje misionero, sino un mensaje de la palabra de Dios con la única finalidad y deseo de que Dios nos ayude a conservar nuestra fe. ¿Qué cosas puede hacer un cristiano para superar los tiempos difíciles? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por lo que nos has permitido esta mañana. La música, los cantos que han obrado en nuestros sentimientos, en nuestros corazones. Señor, los ejemplos que nos has dejado ver de matrimonios que han perdurado a través de los años, siempre serán un ejemplo para los que vamos atrás. Será una inspiración para tratar de hacer como ellos hicieron o tal vez un poco mejor si es posible. Pero lo que más te damos gracias es porque todavía tenemos la libertad de poder congregarnos esta mañana en tu casa. Tailandia sigue cerrada, la iglesia no se puede abrir. Este año no pudimos estar en las escuelas predicando porque las escuelas estaban cerradas. Pero aquí está abierto. Aquí podemos congregarnos. Y en esa oportunidad podemos sentarnos a escuchar cómodamente la predicación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que por favor nos hables esta mañana. Hazme a un lado de aquí y sé tú el que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis palabras. Bendice a tu pueblo, Señor. Háblanos, te lo pido por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias por estar de pie. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como cristianos para superar los tiempos difíciles? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a nuestra nueva generación, a nuestros hijos, para que ellos tengan victoria sobre las situaciones que el mundo va a enfrentar o ya está enfrentando? No podemos ser nosotros como Zacarías. Si no estoy mal, él fue el rey. Si fue Zacarías, si no, corríjanme. El rey que al final de sus años, por haber mostrado todos los babilonios, Dios le dijo que sus hijos sufrirían. Si fue Zacarías. Ezequías, me confundo con los nombres. Y al final él dijo, por lo menos, no lo verán mis ojos. Hay que mis hijos se las arreglen como puedan. Ese no debe de ser el deseo de un cristiano. Pero ¿qué cosas podemos hacer nosotros como cristianos de esta generación para ayudar a nuestra generación y a la que viene a superar los tiempos difíciles? Si vamos a la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra fe, encontraremos que en Hebreos capítulo 10, en el versículo 18, dice la palabra de Dios claramente, hermanos, hablándonos y haciéndonos entender la situación. Dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda para el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Lo primero que podemos hacer para ayudar a nuestra generación y a la que viene, amados hermanos, es acercarnos a Dios con un corazón sincero.
Acercarnos a Él con una verdadera necesidad, hermanos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de dejar de vivir en la religión. Nosotros somos dados a la religión, a la costumbre. Somos dados a acostumbrarnos a las cosas. Pero queridos hermanos, nuestra relación con Dios no se puede basar en una religión, sino en una relación personal con Él. Por eso es que la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que donde hay remisión de estos, hablando del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Escúcheme, amado hermano, nuestro Señor ya pagó por todo nuestro pecado. Somos limpios por la sangre de Cristo. Dejemos de escuchar al mundo y el engaño de Satanás que nos recuerda nuestro pecado, hermanos. Acerquémonos, dice la Escritura, confiadamente, sinceramente, queridos hermanos, a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Las personas del Antiguo Testamento no podían acercarse a Dios igual que nosotros, queridos hermanos. Cuando una persona en el Antiguo Testamento quería acercarse a Dios, esa persona tenía que ir al sumo sacerdote y llevar un cordero para sacrificio, para cubrir sus pecados. Pecados que eran recordados cada año. Para nosotros no ha sido igual. Para nosotros, por la gracia de Dios, en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, hermanos, nosotros debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero. En primer lugar, hermano, porque la palabra de Dios dice que tenemos libertad para acercarnos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder desde el día que fue derramada en la cruz, queridos hermanos. Podemos seguir confiando en Él. Podemos seguir depositando nuestra fe en Él. Podemos seguir acercándonos a Él en busca de ayuda para el oportuno socorro. Podemos seguir encomendando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias al Señor, porque su sangre sigue siendo vigente hasta el día de hoy, queridos hermanos. Acerquémonos con corazón sincero. Gloria a Dios, hermanos, que para acercarnos a Dios ya no necesitamos a un sacerdote humano. Ya no necesitamos para acercarnos a Dios sacrificar un cordero, porque fue sacrificado una vez y para siempre. El cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Para acercarnos a Dios, queridos hermanos, solo necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en nuestro Señor Jesús y acercarnos a Él con el corazón sincero, queridos hermanos. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Pastor, estamos en la iglesia, estamos buscando a Dios. Sí, queridos hermanos, pero acercarnos a Dios con un corazón sincero es acercarnos a Él poniendo nuestra necesidad en Él. Inconscientemente a veces la quitamos. Inconscientemente a veces quitamos nuestra dependencia de Dios y la ponemos en el trabajo que tenemos todos los días. La ponemos en nuestra salud, en nuestras capacidades, en las cosas que podemos hacer. En lo inteligente que somos. Pero hermanos, acercarnos a Dios con un corazón sincero quiere decir que nosotros reconocemos diariamente y constantemente la necesidad que tenemos de Él. La dependencia, hermano, dependemos de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Cristo ha lavado nuestro pecado, pero aún somos imperfectos porque todavía tenemos esta carne. Esta naturaleza, hermanos, todavía soy capaz de hacer cosas terribles delante de Dios. No estoy diciendo que lo quiero hacer, pero todavía puedo ser infiel a mi esposa. Y hermano, no nos vamos a asustar ni darnos golpes de pecho. Vamos a reconocer el peligro en el que estamos. Nuestros hijos todavía pueden darle la espalda a Dios. Nuestros hijos todavía se pueden ir tras los dioses falsos y paganos, dándole la espalda a Dios, adorando lo que no es Dios. Nuestros hijos todavía pueden hacer cosas terribles delante de Dios. ¿Y por qué recordar eso? Porque eso nos recuerda la necesidad que seguimos teniendo desde el día que conocimos a nuestro Señor Jesucristo hasta el día que dejemos de este mundo. La necesidad que tenemos de que Dios obre en nuestras vidas, de que Dios nos controle, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos provea, de que Dios nos ayude a ser buenos hombres de verdad, dice la Biblia.
de que Dios nos ayude a ser buenos esposos, que Dios nos ayude a ser buenos hijos si todavía tenemos padres, que Dios nos ayude a ser buenos hermanos si tenemos hermanos, que Dios nos ayude a ser buenos cristianos si somos cristianos. No llevar el nombre como una etiqueta, mis amados hermanos. No terminemos este año como lo vivimos tal vez, metidos en el miedo, en el temor de lo que está pasando en el mundo. Hermano, dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores porque Cristo ya venció. Pero muchas veces nos sentimos nosotros derrotados, nos sentimos amedrentados, nos sentimos temerosos porque no estamos viviendo en el poder de Dios, sino en nuestras propias fuerzas. Nos da miedo perder el trabajo y nos olvidamos que el trabajo no es nuestro proveedor, es Dios a través de ese trabajo. Nos olvidamos que es Dios quien nos da la capacidad para pensar, para desarrollar las habilidades. Hermano, el hombre sin Dios simplemente nada puede hacer, dice Juan 15. Acerquémonos con corazón sincero. Dios quiere ayudarnos en los tiempos difíciles. Así que la primera cosa, queridos hermanos, que podemos hacer para superar los tiempos difíciles es acercarnos a Dios con un corazón sincero. Mire conmigo Mateo capítulo 21, por favor, rápidamente. Yo sé que usted no tiene cuidado del tiempo, por eso no le voy a decir ni la hora. El pastor me dio 2 horas y yo sé que cuando le dé hambre usted se va a ir, ¿verdad? Ahí yo me quedo las 2 horas. Pero mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 21, en el versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y luego dice la palabra de Dios allí en el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo. Hermano, Dios no miente. Dios no miente. Y él dijo, de cierto os digo, esta es una verdad, que si tuvieres fe. ¿Cuál es el problema del cristiano hoy en día? La falta de fe. El cristiano tiene religión, pastor, pero el cristiano está perdiendo su fe. Que si la vacuna es la marca de la bestia. Hasta donde yo entiendo la palabra de Dios, vamos a ser arrebatados antes de ese tiempo. Mi fe descansa en buen lugar. Aquí. No en una religión. Dice allí, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no. ¿Se acuerda qué pasó con Eva? Todo estaba bien. Todo estaba bien. Estaban en el huerto, tenían comunión con Dios, platicaban con Dios cada mañana, oían la voz hasta un día donde vino Satanás en la forma de una serpiente y le dijo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Dudó. ¿Fue la duda? Fue la duda. Esa misma duda, esa misma estrategia es la que ha usado Satanás desde el principio hasta nuestros días para hacernos perder la fe, queridos hermanos. No perdemos salvación, pero sí perdemos fe. Y dice la palabra de Dios, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, ¿qué dice? Todo lo que pidieres en oración creyendo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Ya no nos acercamos con corazón sincero al Señor porque ya no tenemos fe en Él. No estamos confiando en Él. Hermano, la vacuna es mero trámite. No podíamos salir del país, ni podíamos entrar a este país si no veníamos vacunados. Pero yo no vengo confiando en una vacuna. No me interesa si es 100% efectiva o no es efectiva, porque yo no tengo mi fe en una vacuna. No tengo mi fe en un gobierno. No tengo mi fe en una moneda. Mi fe debe de estar en donde, en mi Señor, en mi Salvador, queridos hermanos. Él es el que me guarda, Él es el que me cuida, Él es el que me guía, Él es el que me ayuda a tratar de ser mejor esposo para esa mujer, mejor padre para esos hijos, mejor cristiano para Dios, mejor ciudadano para mi comunidad, porque tenemos que ser buenos ciudadanos, hermanos. El cristianismo no vive dentro de un edificio.
El cristianismo somos nosotros mostrando a Cristo en donde quiera que estamos, amados hermanos. Conserve su fe, que nuestros hijos vean que nuestra fe es verdadera. ¿Sabe por qué muchos hijos se apartan tan pronto como pueden? Porque nunca vieron una fe verdadera en sus padres. La miraban en la iglesia, allá cantaban, allá decían amén. Pero tan pronto había un problema en la casa, se olvidaban que Dios estaba. Nuestros hijos, los hijos crecen pensando que es pura religión, que es puro teatro, que nuestro Dios no es verdadero. Hijo, ¿ya oraste? ¿Para qué, papá, si tú nunca oras? Hijo, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Para qué, papá, si tú nunca la lees? Nomás cuando vamos a la iglesia y en la lectura bíblica nada más. Por eso no podemos superar, hermanos, las dificultades que vienen a nuestra vida. No es un mensaje para atacarnos, es un mensaje para ayudarnos a entender, queridos hermanos, que nosotros sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener victoria sobre las circunstancias de la vida si nosotros aprendemos a depender nuevamente de Dios. ¿Qué parte tuvimos nosotros en la salvación? Solamente la recibimos, pastor. Fue un regalo, porque por gracia es solamente por eso. Pero Dios no da la gracia al humano solamente para ser salvo. La gracia de Dios es una necesidad diaria para vivir. No podemos darnos el lujo de vivir sin la gracia de Dios. Eso nos haría personas sin gracia. No quiero decirlo de otra manera porque suena feo. Yo no quiero ser una persona sin gracia. Necesito la gracia de Dios. Por cuanto la necesito, es por lo tanto que yo me acerco a Dios con un corazón sincero. Vengo a la iglesia con un corazón sincero, deseando que Dios hable a mi corazón, hermanos. Que Dios use al hombre que va a predicar ese día. Independientemente de lo que es o de lo que yo pienso que Él es. Él va a predicar la palabra de Dios. Seguramente si vengo con un corazón sincero, Dios me va a hablar. Dios va a hacer algo en mí. ¿Por qué? Porque yo lo busco con una necesidad, porque reconozco mi dependencia de Él. ¿Sabe lo que estaba diciéndole Cristo aquí a los discípulos? Les estaba diciendo: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo: miren, discípulos, yo no voy a estar siempre con ustedes. Y lo que tienen que aprender es a tener una fe genuina, a entender su necesidad que tienen de orar, a humillarse, a no confiarse en que anduvimos 3 años con el Señor, de aquí para adelante podemos solos. Nunca. Pedro lo demostró. Pedro tenía tiempo andando con el Señor y en la primera oportunidad lo negó. Y lo negó 3 veces. Y se fue llorando amargamente porque reconoció que no es una cuestión, el cristianismo, amados hermanos, no es una cuestión humana. No podemos. Estamos en un mundo, hermanos, donde tenemos que ir, ¿sabe qué? Contra la corriente. Donde el mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno. Donde el mundo critica un matrimonio de más de 30 años y elogia la unión libre. Donde el mundo está más preocupado por los animales que por los mismos seres humanos. Porque aprueban el aborto. Nuestros hijos se van a enfrentar a ese mundo. Y crecen rápido. Crecen muy rápido, pastor. ¿Y qué van a hacer ellos? Nosotros ahí la llevamos, ya casi la libramos. ¿Verdad, hermano? Ya con 42, ya ahí vamos de regreso. ¿Y ellos? Número 2, hermano, cosas que pueden ayudarnos para superar los tiempos difíciles. Yo sé que usted está bien, ¿verdad? Número 2, vaya conmigo a Hebreos nuevamente, capítulo 10, queridos hermanos. Continuamos ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, en el versículo 23, queridos hermanos, dice: mantengamos firme
Hay una coma ahí, ¿verdad, hermanos? Mantengamos firme. Y luego dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número 2, hermanos, nosotros debemos aprender a acercarnos a Dios creyendo en sus promesas. ¿Sabe qué, hermano? Qué bonitos cantos entonaron, pero algo que tenemos que entender, queridos hermanos, es que más allá de nuestro sentir están las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen sintamos o no sintamos. No dependen de nuestros sentimientos. Las promesas de Dios dependen de la fidelidad de Dios, queridos hermanos. Mire, a veces no oramos porque sentimos que Dios no nos escucha. ¿Sabe que ese es el peor error? Dejar de orar cuando sentimos que Dios no nos escucha. Es cuando más deberíamos de orar. Porque Él dice que Él escuchará nuestra oración siempre, queridos hermanos. Nuestros sentimientos son volátiles. Ahorita tenemos hambre y en un ratito usted va a sentir enojo porque tiene hambre. La verdad. Tan pronto como comamos vamos a sentir sueño y no enojo. Así son nuestros sentimientos, hermanos. Sentimos una cosa ahorita y al rato vamos a sentir otra. Cuando nos enojamos sentimos que no queremos a la esposa, pero cuando tenemos hambre, ¿cómo la queremos, no? Mi amor, mi vida, y no la bajamos, ¿verdad? No podemos basar nuestra fe en nuestros sentimientos, hermanos. No podemos. Por eso es que Dios nos dio su palabra, la más segura, queridos hermanos, para que nuestra fe descanse en las promesas de Dios, que no están sujetas a nuestros sentimientos. Para poder superar y ayudar a la nueva generación a superar los tiempos difíciles, tenemos que acercarnos y acercar a nuestra siguiente generación a Dios creyendo en sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, queridos hermanos. Y la palabra de Dios está llena de sus promesas. Primera de Corintios capítulo 10. Vaya conmigo ahí rápidamente, hermano. Por favor, Primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero mire esto, pero ¿qué dice? Fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Nosotros no somos fieles, hermano. Y por lo tanto a veces pensamos que Dios es así, pero no, hermanos. Dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, y yo me preguntaba, ¿por qué en el siguiente versículo dice lo que dice? Mire el versículo 14. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid. ¿De qué? ¿Y qué tiene que ver eso con el otro? Hermano, todo tiene una conexión y hay un contexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿verdad? ¿Por qué dice más adelante que huyamos de la idolatría? El sistema de este mundo está diseñado por Satanás, hermanos. Esa es la verdad. Yo no estoy satanizando lo que ya estaba satanizado. El sistema está gobernado por él. Los gobiernos están así. El ser humano está así. Y dice la Biblia que van a venir tiempos difíciles, pero no tan difíciles que no podamos soportar. No tenemos que ceder a las exigencias de este mundo. No tenemos. No tenemos que irnos a la idolatría. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el Señor, mira, antes de que muevas tu esperanza, antes de que muevas tu fe, antes de que muevas tu esperanza de Dios, recuerda que Dios es fiel. Y no va a dejar, yo lo creo con todo mi corazón, Él no va a dejar, queridos hermanos, que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Quiere decir que lo que está pasando en este mundo es algo que podemos resistir. No estamos desprotegidos, hermanos.
No se sienta desprotegido. Si en algún momento comienza a tener dudas, a dudar de la fidelidad de Dios y de sus promesas, seguramente usted está cayendo en idolatría. Pastor, yo no adoro ninguna imagen. Esa no es la única idolatría que hay en el mundo. ¿Sabe que nosotros somos dados a idolatrar no solamente imágenes, ideas, conceptos, dichos? Estamos en un tiempo tan peligroso, hermanos, donde muchos cristianos están creyendo dichos de hombres que predican en los púlpitos y están poniendo su fe en lo que dice un hombre más que en lo que dice la palabra de Dios. Yo le invito, hermanos, si están grabando esto, vuélvalo a ver en su casa. Tome la Biblia, escudriñe si estas cosas son así. Y si no la son, hágame un favor, deséchalo. No me crea si no es verdad. Pero hasta donde tengo entendimiento, dice la Biblia que Dios es fiel y Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La salida no está en el trabajo, la salida no está en el amigo, no está en el compadre, no está en la comadre, no está en la economía. La salida sigue estando en la fidelidad de Dios, en sus promesas, en lo que Él dice, en su palabra, queridos hermanos. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios creyendo en sus promesas. ¿Cómo? Leyendo su palabra, volviendo allí donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, yo no había experimentado esto. Yo no me había enfrentado a una situación como esta. No tengo la respuesta a todas las preguntas. Pero dice la Biblia: clama a mí. ¿Sabe qué nos hace falta, hermanos? Humildad. Para ir a decirle a Dios: Señor, ayúdame. Tengo dudas en mi corazón. No sé qué hacer. A mi hija le gusta ese muchacho y yo no creo que sea tu voluntad. Sí, tenemos que orar por ellos. Yo oro todos los días por ellos. Yo le digo al Señor: Señor, ayuda a mi hijo a encontrar tu voluntad. Ayúdame a ayudarlo a él. Yo no sé cómo hacerle. Señor, mira, mis hijas ya están grandes y luego están bien bonitas, ¿verdad? ¿Verdad? No se crean, no están bonitas, ¿verdad? Pero Señor, ¿qué tienes para ellas? El pastor González tiene su nieto. Yo conocí otro hoy. Ahora que viene pastor, no es el mismo. Gloria a Dios, dice el pastor. No es el mismo. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque, ¿sabe? Nosotros somos responsables de nuestra generación, de la que viene, y todavía, si Dios nos da vida, de la que viene. La enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya estoy esperando nietos, pero todavía no, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? Número 3, hermanos, para terminar. ¿Qué cosas pueden ayudarnos para superar los tiempos difíciles? Para no caer víctimas de este sistema, ni para perder nuestra fe, nuestra generación y la que viene. Regrese conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. Estoy terminando. Eso dijo hace media hora. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, 23, voy a leerlo otra vez. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esto va unido con lo detrás. Y considerémonos unos a otros. Antes de criticar al pastor y a su esposa, considérelo. Considérelo. Antes de criticar a un hermano en la iglesia, hermano, por favor, considérelo.
no por el bien del hermano, sino por su propio bien. Porque el que más dañado sale es uno. Cuando nosotros criticamos, juzgamos, ofendemos, acusamos, los más dañados somos nosotros, porque estamos haciendo el trabajo que Satanás hace. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. No digo que solape pecado. No estoy diciendo que solapemos el pecado ni que cerremos los ojos. Bíblicamente hay maneras de cómo tratar con el pecado si es que hay. Pero cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscándole para devorarle. A veces decimos, buscando a quien devorar, y decimos, no, nosotros no somos de esos. No, sí. Dice allí entonces 24, considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué? Al amor y a qué más, hermanos. A ver, hermanos. Número 3, acerquémonos a Dios con corazón sincero, creyendo en sus promesas y acercándonos con otros. Acerquémonos a Dios en compañía de otros. En el cielo nunca vamos a estar solos. Nunca. Ese fue el propósito de la iglesia. Uno de los propósitos es que aprendamos a vivir en comunión unos con otros. Ya nos dijeron amén. Caray. Pero la Biblia dice, hermanos, que debemos considerarnos unos a otros. Considerarnos unos a otros puede ayudarnos a superar los tiempos difíciles. La manera en cómo yo trato a algunos asuntos no es la misma manera en cómo usted los va a tratar, hermano. Pero no porque yo no sepa cómo tratar bien un asunto, quiere decir que yo soy desechable. No quiere decir que yo puedo ser juzgado deliberadamente por usted solamente porque yo no puedo tratar un asunto. Lo que la Biblia dice es que usted debe de considerar, o que yo debo de considerar. Considerarnos, dice la Biblia, unos a otros. Eso nos va a ayudar a superar los tiempos difíciles, queridos hermanos. A veces cuando estamos pasando por dificultades, pensamos que nosotros somos los únicos que están pasando por esas dificultades. Y nos quedamos solos y no buscamos ayuda. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque no confiamos en nadie. ¿Sabe cuál es una de las cosas más difíciles, pastor, en el campo misionero? No es la comida, no es comer carne de perro, pescado, o que anda uno entre las víboras. Y no hablo de gente, hablo de las víboras, ¿verdad? No es el calor de 110 todo el año que nos tiene tomando agua todo el día y bañándonos 3-4 veces al día. No es lo más difícil. Una de las cosas más difíciles del campo misionero es la soledad, pastor. Estar solo, pelear solo, luchar solo. Y no poder tomar un teléfono y hablarle a un pastor y decirle, pastor, no sé qué hacer. Me siento triste, me siento desanimado, me siento cansado. Los misioneros normalmente no pueden. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor que el pastor diga, uy, hermano, pues seguramente andas en pecado. Mejor regrésate. Mejor te quito el apoyo. Tenemos miedo, pastor, de decir que en un mes ninguna persona aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque están esperando escuchar que miles se están convirtiendo. Hermano, yo no gano almas. Desde que yo comencé a predicar el evangelio, Dios es quien gana las almas, hermanos. Yo nada más les predico el evangelio, pero yo no puedo forzar a nadie. Y no puedo calmar mi conciencia sacándoles una oración a la fuerza. Para algunos es más fácil, ¿verdad? ¿No quieres ir al infierno y quieres recibir un premio? Haz conmigo esta oración. Foto y listo. ¿A quién engañamos? Pero a veces uno quiere compartir esto con alguien, pastor. Pastor, ora por mí. La verdad es que este mes ninguna persona aceptó y luego 2 personas dejaron de venir a la iglesia.
ora por mí. No, no podemos. Pero aquí ustedes, hermanos, no están solos. Dice la Biblia, considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. Es decir, hermano, lo que Dios está esperando, lo que Dios nos ha dado para superar los tiempos difíciles es la iglesia. Dice la Biblia, considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. Ya lo tenían grabado, ¿verdad? Estoy haciendo playback, hermano. Bueno. No se pierde, hermano, ¿verdad? Eso nomás fue para despertar. El punto principal, hermanos, aquí es que nos reunamos para lo que es correcto. Miren, van a tener la oportunidad este viernes de reunirse para despedir un año y recibir uno nuevo. En ese día, ponga en práctica este versículo. Reúnanse para lo correcto. No para ver quién comió más tamales o quién se comió la carne y que a mí nomás me dejaron puros frijoles. Digo, eso suele pasar, yo no les digo dónde. Pero dice la Biblia, dice allí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, hermano, con respeto, con prudencia. Estimularnos al amor, a las buenas obras. Hermano, mira, vamos a hacer algo más por el Señor. Hermano, vamos a hacer algo más por nuestra iglesia. Vamos a hacer algo más por los matrimonios. Vamos a hacer algo más por los jóvenes. ¿Qué? Vamos a ponernos de rodillas, a ponernos a orar juntos. ¿Cuántos han tenido un problema con alguien más en la iglesia? No, tranquilos, hermano, no todos. Más de alguno hemos tenido más de alguna vez un problema con alguien en la iglesia. ¿Quiere solucionarlo? Ore junto con él aquí. Ore por él. Primero ore por él porque se siente bien feo. Lo ve uno y no lo quiere ver. Y oramos por él. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Oramos por él. Pero no es la oración que Dios espera. ¿Verdad? Señor, ¿qué hice yo mal para que mi hermano no me vea bien? Porque no crea que nosotros hacemos todo bien. ¿Verdad? A veces somos medio imprudentes. Señor, ayúdame a arreglar la situación con mi hermano. Porque yo no quiero perderme. Ni tampoco que él se pierda. A veces pensamos que la solución es que se vaya de la iglesia. Cuidado, si él se va, ahí vamos detrás de él. Es la verdad. Déjenme terminar, hermano, porque ya están gruñendo mis tripas. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, hermanos. Nosotros debemos aprender a estimularnos a las buenas obras, al amor, a la compañía, a la hermandad, a la unidad. Porque Primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 8 dice, sed sobrios. ¿Qué es ser sobrios, hermanos? Es lo contrario de estar borrachos, ¿verdad? Eso quiere decir estar alertas, despiertos, vigilante. Gracias, hermano. Sed sobrios y velad. ¿Qué es velad? No te duermas. Hermano, no se duerma. Hermano, no se duerma. Bueno, si ya se durmió, despiértese, ya casi acabamos. Sed sobrios y velad. Porque, hay una razón, hermano. Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es el adversario? El diablo. Hermano, el pastor nunca será nuestro adversario. Ni su esposa, ni sus hijos. El diablo, hermanos, es nuestro adversario y luego dice la palabra de Dios que como león rugiente anda alrededor buscando la oportunidad de devorar a alguien, buscando la oportunidad de devorar la mente de alguien, los pensamientos de alguien, las ideas de alguien en la iglesia. Escúcheme, hermano, el diablo no sale de cacería en el mundo. Ellos ya están perdidos. El diablo entra a las iglesias de cacería. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice resistir, ¿qué dice otra vez allí? Firmes. ¿En qué, hermanos? No en las ideas de los hombres, no en la opinión de los hombres. La única manera como podemos resistir al diablo es estar firmes ¿en qué? En la fe.
¿Qué es lo que les está enseñando desde la mañana, hermano? La fe es lo que se nos está queriendo quitar. Ujú. Los primeros cristianos se reunían en casas, hermanos, a escondidas porque eran perseguidos. Si empieza una persecución contra nosotros, ¿vamos a dejar de congregarnos? ¿Vamos a dejar de tener fe en Dios? Dice la Biblia allí, hermanos, que debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo, hermanos. En la India, hermanos, había un hermano que le encantaba repartir Biblias. Y ahora que fuimos en el 2019, cuando en enero del 2019 estuvimos allá, el hermano quedó paralítico de todo un lado. Esta parte de su cabeza está sumida, porque un día andaba repartiendo Biblias y llegaron y lo golpearon y le dañaron toda esta parte de su cuerpo. Y ya una parte, la mitad de su cuerpo ya no funciona. Anda en un carrito allí, lo sientan y ¿sabe qué anda haciendo? Sigue repartiendo Biblias. No es un cuento, es verdad. Es un testimonio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermano. No somos los únicos que estamos siendo afrentados por el sistema. No somos los únicos que estamos en la mira de Satanás, hermano. Todo el mundo está igual, hermano. Por lo tanto, debemos de considerarnos unos a otros. Hermano, no tenga en su corazón el deseo de que una familia se pierda. No, hermano, ninguno se debe de perder. Somos responsables unos por otros. Aunque sea martillo el hermano, somos responsables de él. Finalmente, el versículo 25 dice en Hebreos 10, no dejando de congregarnos. ¿Sabe lo que dice ahí la Biblia, hermano? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por. Qué triste es cuando se les hace costumbre ya. Cuando ya están un domingo en la mañana en casa y ya no se sienten raros. Porque cuando un cristiano no va un domingo a la iglesia, si es un cristiano verdadero, yo no creo que pueda estar en paz en su casa. No creo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortándonos aquí ha sido bien mal interpretada. Dios no está diciendo que todos debemos de andar regañando a todo mundo. No, hermanos. Exhortarnos es tomar a una persona en sentido figurado, tomar a una persona que está teniendo problemas para caminar bien, tomar su brazo, ponerlo detrás de nuestro cuello y nosotros prácticamente ayudarle a seguir caminando. Eso no es regañar. Mucha gente piensa que cuando dice aquí la palabra exhortándonos es patealo para que se aliviane. No, hermano. En un ejército, cuando un soldado es herido, el soldado que está cercano de él es responsable, no lo puede dejar atrás. Ninguno se debe quedar atrás. Como sea, lo debe de llevar adelante. Como sea. Exhortándonos, dice la Biblia, y tanto más cuando veis que aquel día, hoy en día todo el mundo dice, estamos cerca. ¿Verdad que sí? Ya estamos, ya viene. Y estamos cuidando a nuestros hermanos. Ya viene y nos estamos congregando. Un problema que pasaba en Tesalónica, hermanos, ya se me fue el tiempo, pero un problema grande que había en Tesalónica era que empezaban a predicar que Cristo ya venía y la gente hasta el trabajo dejaba. Pastor, por eso dice la Biblia, Pablo dijo, el que no trabaja, ¿por qué? Porque mucha gente ya viene. No, pues, adiós trabajo, adiós responsabilidades, adiós iglesia. No. Dios quiere encontrarnos trabajando hasta el último día que estemos en este mundo. Cuidando de nuestros hermanos, congregándonos en la iglesia cada vez que tenemos oportunidad. El año pasado, este año, hermanos, ha sido uno de los más difíciles para mi familia y para mí. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue una de las cosas más difíciles que enfrentamos? Que el gobierno no nos permitía congregarnos. No podíamos.
No podíamos congregar la iglesia porque llegaba el presidente municipal y si nos hallaba abiertos, con gente en la iglesia, nos iba a multar por $5,000. ¿Cómo le hacemos? Pues por eso me encontró en internet, pastor, porque todos los servicios son en internet ahora. Anoche estaba predicando en línea, porque anoche a las 10 de la noche aquí eran las 10 de la mañana del domingo allá. Usted puede entrar a Facebook o a YouTube y va a encontrar el servicio del domingo en la mañana en tailandés, que lo prediqué anoche a las 9 de la noche aquí. El martes en la mañana, el martes en la noche, me conecto en línea para dar clases en el Instituto Bíblico allá. Lunes en la noche aquí, martes en la mañana allá. Fue difícil que no nos dejaran congregarnos, pero no por eso vamos a perder nuestra fe. No vamos a dejar que nos roben nuestra fe. Podrán quitarnos la libertad de congregarnos, la libertad de los edificios, de muchas cosas, pero nuestra fe nunca nos la van a poder quitar. Nunca nos la van a quitar. Son cosas que nos pueden ayudar para superar los tiempos difíciles en nuestra generación y en la que viene atrás de nosotros. Que nuestros hijos conozcan a Dios, que les sirvan, que les sean fieles, que mantengan su fe. Puestos de pie, vamos a orarnos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder, Señor, venir, congregarnos en la iglesia para escuchar la predicación de tu palabra. El tiempo ha avanzado porque nunca lo vamos a poder detener. Pero estoy seguro, Señor, que más de algunos de nosotros hemos sido bendecidos a través de la exposición de tu palabra. Y Señor, yo te ruego, Padre, que por favor nos ayudes para tener nosotros esa actitud en nuestra vida. Que tomemos la decisión de acercarnos a ti con un corazón sincero, sin hipocresías en el corazón y sin religiosidades. Entendiendo que la razón de venir el domingo en la mañana a la iglesia no es por tradición, no es por religión, sino porque verdaderamente queremos tener un encuentro contigo, mi Dios. Ayúdanos a acercarnos con un corazón sincero, creyendo y confiando en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ayúdanos, Padre, para acercarnos a ti junto con nuestros hermanos, en una unidad. Que podamos llegar al final del 2022 unidos, unánimes, creyendo todos una misma cosa, sirviéndote, engrandeciendo el reino de Dios, cuidando a nuestros hermanos y a los hijos de nuestros hermanos y haciendo más por la obra misionera. Bendice la invitación, Señor, por favor, pastor.